¿Qué equipo conseguirá la tan ansiada cuarta plaza la temporada que viene en la Liga EA Sports? Hoy analizamos a los tres principales candidatos de cara a la próxima temporada. Bienvenidos al Rincón de la Afición, estamos un día más aquí, los de siempre, un servidor, Daniel Borreguero, y me acompañan, como no, Pablo Almohaya y Alejandro Romero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues nada, con ganas de analizar a unos grandes de fútbol español. Estás de vuelta, ¿no? Te ha venido bien. Estoy de vuelta. El que no está de vuelta es Daniel Sánchez, que está disfrutando de sus más que merecidas vacaciones, así que le mandamos un abrazo y que disfrute mucho. Así que en el día de hoy vamos a analizar los tres principales candidatos de cara a la cuarta plaza del año que viene. Hemos decidido meter a Athletic Club, Real Betis y Villarreal, que fueron los que estuvieron el año pasado en esa pelea. Para analizar estos cuatro equipos vamos a analizar el mercado que llevan hasta ahora. Todavía quedan meses de mercado, pero lo que llevan hasta ahora, porque se han movido bastante, porque como las pretemporadas que a veces empiezan antes y la liga empieza antes, pues los clubes se mueven con mucha rapidez. Vamos a empezar por el que quedó en la cuarta posición el año pasado, que es el Athletic Club de Ernesto Valverde. Como ya sabéis, sufrió una marcha, que es la de Óscar de Marcos, que anunció su retiro al final de la temporada pasada y se marchó de ese lateral izquierdo el derecho, que ha ocupado durante 16 años, ¿no, Alex? Es el lateral más influyente de la historia del Athletic Club, 594 partidos en la Liga, llegó en 2009, esta temporada 41 partidos, es una baja muy notable que veremos si Areso la puede suplir la temporada que viene y qué tal Valverde ve al jugador que proveniente de Osasuna. Así es, y también se ha marchado el que era el segundo portero la temporada pasada, que era Julen Aguirrezabala, que disputó 29 partidos por esa lesión que sufrió Unai Simón en la portería. ¿Y qué opinas de él, Pablo? En final ha caído en el Valencia, que ha ejercido la cesión de compra obligatoria que tenía de 12 millones de euros de cara a la temporada que viene en forma de cesión, y teniendo Unai Simón no parece tampoco que sea una salida muy alarmante para el conjunto vasco. Y también dos salidas residuales, que son la de Weren Barrené, que se marcha cedido al Castellón, y Jaime Martón, que hace lo propio al Eibar. Como bueno, ya sabes. La última de Álvaro Diallo, que lo habíamos comentado. Sí, la de Álvaro Diallo, sí. Nada, solo eso. Álvaro Diallo, que se marcha al Garrafa. Fuimos muy críticos en la tier list que hicimos de los fichajes con Álvaro Diallo, porque no cumplió ni mucho menos las expectativas, y se marcha cedido al Garrafa, cosa que me sorprende bastante. A mí me sorprende porque no sé qué rédito le quieren sacar. Si querían darle exposición en Europa, le hubiesen cedido a un club de la Liga, pero al final le ceden a Arabia, que ni siquiera les reporta un beneficio económico. La verdad que es extraño. Yo creo que después de los palos que le metió Alejandro Romero en esa tier list, ha decidido salir de España. Ha salido de España. Yo solo lo entendería si después de este año cedido pagan una cifra por él, porque creo que fueron 12 millones lo que es que no hay opción de compra. El Atlético, pues no lo entiendo. Así que veremos lo que pasa con el extremo. Y ahora vamos con las altas. Como ya decía, la primera de ellas es Robert Navarro, que llega procedente del Mallorca. Alex. La verdad que es una oportunidad de mercado. Es un ex de la Real Sociedad. Se veía que la operación se iba a hacer desde el año anterior porque solo le firmaron un año. Me parece un extremo con buen golpeo, pero que no ha encontrado su sitio en Mallorca, y quizás el Athletic Club es lo que mejor le viene. Todavía no se ha sentado en la titularidad no se ha sentado en la titularidad en Mallorca. Fueron 29 partidos los que disputó la temporada pasada, y quiero ver qué rol tiene la temporada pasada que viene, porque yo creo que va a ser como ha sido Diallo esta temporada, minutos residuales, porque claro, Nico Williams e Iñaki son inamovibles. Lo bueno es que es polivalente, también puede jugar en media punta y seguro que juega más que Diallo, y esperemos que mejor. Veremos también quién juega en ese lateral derecho, lo tenemos claro, que va a ser Jesús Areso, que se rumoreó en estos últimos días que podía recalar en el Atlético de Madrid, pero el Athletic de Bilbao, donde ya jugó, lo tenía atado, ¿no, Pablo? Parece que ha ejercido la cláusula de 12 millones de la cláusula de rescisión de los Osasuna. Me parece una incorporación inteligentísima, viendo la salida de Óscar de Marcos. Al final, una persona con jerarquía que se va del club necesita de una incorporación que conoce la Liga, en este caso 25 años, el lateral español, y viendo, lógicamente, la política de fichajes que tiene el Athletic Club, es más que coherente que junto con Robert Navarro sea una de las grandes incorporaciones. Yo creo que es un salto necesario en su carrera, es un jugador con mucho sacrificio, mucho recorrido y que aporta mucho esfuerzo a su equipo, y yo creo que al Athletic Club le viene que ni pintado por la baja de Óscar de Marcos. Y es el cuarto fichaje más caro de la historia del Athletic, así que cuanto menos llamativo. Vamos con un fichaje que a lo mejor cuando estáis viendo este vídeo ya es oficial, pero se está rumoreando mucho, que Aymeric Laporte va a volver a la que fue su casa hace 7 años, el Athletic de Bilbao. No sé qué opinas, Alex. Pues han dicho desde Cadena Ser que tiene que renunciar a gran parte de su salario. Yo creo que se va a cerrar, pero me parece un salto y que eleva el techo competitivo del Athletic Club a máximos históricos. O sea, una defensa conformada por Vivian, uno de los mejores centrales de la Liga, Paredes, Laporte y algún jugador de la cantera, porque no sabemos si Unai Núñez finalmente se quedará, es histórica. Yo confío bastante en que Aymeric Laporte recale en el Athletic Club, sobre todo porque es año de Mundial, y yo creo que Aymeric Laporte tiene que estar con la selección española. Jugador, recordemos que se marchó por 65 millones al Manchester City hace años. Es que es un jugador de talla mundial.
Y el siguiente, hicimos un vídeo aquí que no lo habéis visto porque nosotros dábamos por hecho que Nico Williams iba a ir al Barcelona, como yo creo que todos los aficionados del Athletic, pero finalmente se queda en Bilbao, ¿no, Alex? Hemos destapado las verdades del Sí. de la afición, no pudimos subirlo por Nico, renovó hasta 2035, yo creo que es el máximo exponente de este Athletic Club, el que tiene que liderar el proyecto, veremos, porque este año no ha sido tan positivo como esperábamos de Nico Williams, pero un año en Champions en el que se tiene que reivindicar y ser el abanderado del conjunto de Valverde. Yo creo que ese sentimiento de pertenencia es lo que le ha arrastrado a quedarse con su hermano y en el equipo de su vida y veremos cómo le va la temporada que viene. Y un salario más alto. Y Pablo, te quiero preguntar, ¿qué posición debe reforzar el Athletic en lo que queda de mercado de cara a la temporada que viene? Bueno, en un inicio he pensado en un delantero centro, porque creo que Guruceta me sigue generando muchas dudas, pero viendo en el mercado es muy difícil, vista de nuevo la política de fichaje del Athletic Club, un delantero de calidad. En este caso, con el fichaje de Robert Navarro, veo que Iñaki pueda meterse a lo mejor en la punta, o en todo caso buscar otro extremo vía Diallo parecido que pueda incorporarse al conjunto de Lezama, porque ahora mismo no veo en ataque que queda ahí una puntita por puntillar. Yo también confío mucho en esa delantera, en Marwan Sanadi, que le vimos 6 meses en el Athletic Club y yo creo que va a seguir creciendo. Sí, pero me parece complicado que sea titularísimo en Champions. Veremos si Guruceta le aporta un poco más de competencia, porque la temporada pasada pocos goles de Guruceta comparado con la anterior. O incluso Alex Berenguer en esa posición. Exacto. Así que vamos a continuar con el que quedó en la quinta posición el año pasado. Esa quinta posición dio acceso a la Champions League, que fue el Villarreal, que en lo que llevamos de mercado, que apenas son 22 días desde el día que estamos grabando esto, ha ingresado un total de 74 millones y ha gastado solo 17. Vamos a empezar por las bajas. La más destacada y seguramente la más dolorosa para los aficionados groguets es la de Alex Baena. Bueno, Alex Baena, baja dolorosa, capitán y referente de la plantilla durante muchísimos años. Ha sido clave para que el Villarreal primero ganase esa Europa League en el año 2022, creo, y finalmente que esté peleando cada año por puestos europeos e incluso poder alcanzar ese puesto de clasificación Champions. Venta por 42 millones más variables al Atlético de Madrid y es la baja a suplir, yo creo. Has recibido mucho dinero, como tú has dicho, hay unos beneficios importantes y en este caso necesita encontrar un fichaje que le permita volver a encontrarse. ¿Es Moleiro quizá el fichaje que necesita el Villarreal? Pues habrá que verlo. Es que me parece una baja dolorosa no solo por lo emocional y lo que le ha traído al Villarreal, sino porque en el esquema de Marcelino era tan importante, el equipo de Marcelino era siempre muy rocoso y cuando llegó Alex Baena le daba más vitalidad, era más vertiginoso. Yo creo que todo lo que aportaba Baena se va a perder, veremos si Moleiro lo puede traer de vuelta, pero en Champions League es complicado. Pues esto que ha perdido con Alex Baena era lo que le aportaba tanto a Barry, que yo creo que el Everton ha pagado 36 millones seguramente por todo lo que le ha dado Baena a Tierno Barry. ¿Qué opinas, Alex? Te veo triste. Sí, pero me parece una buenísima venta. Es que no, Sí. o sea, dentro de que me encanta el jugador, no me parecía tan bueno como para pagar eso. 40 millones de euros. Absolutamente. Es verdad que su físico, su velocidad y su potencia son cualidades que la Premier League premia mucho y por ello yo creo que el Everton ha pagado ese dinero. Pero yo creo que podría haberse quedado un año más en la Liga, jugar la Champions League, crecer como futbolista y no dar ese salto tan pronto. Entiendo que ha sido por tema económico y por exposición, pero el Villarreal es el Villarreal. La siguiente baja de cara a la temporada que viene es Ramón Terrats, que se va cedido al club de su vida, que es el Español, después de esos 6 meses que a todos nos encantaron en Getafe. Tuvo una irrupción muy importante en el conjunto madrileño. Al final vimos que tuvo minutos muy buenos y se consolidó durante varias semanas de la temporada como la gran sorpresa de la Liga Española. Al final, bueno, no hay que explayarse mucho. Es el club de su vida, vuelve al Español, un club necesitado para mantenerse en primera porque ha sufrido mucho, lo consiguió en las últimas jornadas, la permanencia. Y en este caso, pues no creo que tampoco sea una baja muy alarmante en el Villarreal, visto que Pape Gay sigue en ese puesto inamovible del mediocampo y que veremos si puede suplir con alguna otra figura. Está teniendo problemas el Villarreal defensivo en la temporada pasada y han caído dos. Uno es Albiol, que se marcha ya, había tenido pocos minutos esta temporada y se marcha, y el otro es Logan Costa. Entonces, Alex, hay que reforzar esa posición. Sí, la verdad se va a un central muy experimentado como Albiol, una leyenda del club, y Logan Costa lo que le ha ocurrido es la lesión. La lesión, sí. La lesión, se pierde pues, toda la temporada. Muy complicado, han traído a Rafa Marín, veremos si se refuerzan, se habla del Englet quizás, pero yo lo veo un poco complicado, pero sí, se tienen que reforzar seguro porque son bajas capitales. Y ya la última baja, por el momento hasta la temporada que viene, es Buchanan, que ha terminado cesión. Hay una opción de compra de 8 millones, se habla que puede ir al Sassuolo, que el submarino amarillo está muy atento a lo que pasa con el extremo, pero no sé, Pablo. Bueno, al final hemos visto que no ha cuajado del todo. Yo creo que tenía un potencial muy alto para un equipo como el Villarreal, que al final es muy profundo. Baena se ha ido, pero en ese momento a Barry y también a los delanteros les daba muchísimos balones y tenía muchísima capacidad ofensiva. En este caso no ha cuajado y creo que tampoco es alarmante que haya terminado su cesión y que no renueve con el Villarreal. Pues yo quizás sí le ficharían porque me parece un perfil distinto y no tienes dos Jeremy Pinos en la plantilla, claro, pero con Buchanan tienes un Buchanan y un Jeremy Pino. Y con todo lo que has ingresado, gastarte 8 millones, pues mucho para el Villarreal, pero yo creo que se puede hacer. Vamos a continuar con las altas.
De momento solo 2, por lo que llevamos de mercado, y la primera de ellas, la que ya hemos comentado, es la de Moleiro, que a mí si me preguntas hace un mes ¿qué jugador ficharías para suplir a Baena? Yo sin duda hubiera dicho el nombre de Moleiro. Lo dijiste, lo dije. Me parece un salto grande en su carrera, pero necesario. Es verdad que esta temporada ha hecho 6 goles y una asistencia, ha ido con la sub-21, pero viene a descender con Las Palmas, no hay que olvidarlo. Me parece muy buen jugador por el que el Barça estuvo interesado por unos 15 millones de euros, al final no se terminó dando y yo creo que es un fichaje muy positivo para el Villarreal. Y el siguiente fichaje es el de Rafa Marín, que salió por, no me acuerdo los millones por los que salió desde el Alavés, bueno, no, desde el Madrid hasta el Nápoles, pero va a volver a la Liga y vuelve a todo un Villarreal, ¿no, Pablo? A mí me parece el fichaje más interesante del Villarreal en lo que va de mercado. Un central de muchísimas garantías. Llega en una cesión procedente del Nápoles, en el que en este caso el Villarreal va a tener una opción de compra de 15 millones, no obligatoria, pero puede ejercerla. Recordemos que es propiedad del Real Madrid. Tiene el Real Madrid opción de compra en el año 2026 por 25 millones de euros y en 2027 por 35. Al final es un central de muchísimas garantías que ha brillado en la cantera madridista y que en este caso en el Villarreal vamos a ver cómo fue de lo mejor de Luis García Plaza en el Alavés. A mí me gustaba muchísimo, solo ha jugado 6 partidos en el Nápoles y yo creo que es muy positivo, sobre todo por la baja de Raúl Albiol, y yo creo que le vamos a ver muy buena temporada. Ahora os voy a lanzar 2 nombres que el Villarreal todavía no sabe lo que va a hacer con ellos. El primero es el de Danjuma, que se fue cedido al Girona y no ha tenido una temporada muy brillante, que digamos. Entonces, ¿vosotros qué haríais con el Alex? Yo me lo quedaría porque me parece un delantero de un perfil distinto. Sí que es verdad que es un poco problemático, según dicen. Hemos visto vídeos, tweets, cosas que han pasado en el vestuario que no agradan mucho, pero yo creo que a Marcelino no le disgusta del todo. Es un perfil distinto y yo creo que le puede venir bien. Yo he visto que dejaría salir a Buchanan. Yo sí que me quedaría con Danjuma. Me parece que es un perfil interesante y que en este caso, a pesar de que pueda ser algo revoltoso en el vestuario, es un perfil que creo que puede hacer más bien que mal. Y en la mejor participación en Champions del Villarreal fue increíble. Sí. Así hacía. Y el siguiente nombre que quiero tratar es el de Sergi Altimira, que ha estado cedido en el Leganés, ha tenido buenos minutos, pero no sé cómo vosotros la encajáis en todo un Villarreal. Yo no le veo, sinceramente. Tuvo minutos buenos, pero creo que se le puede quedar un poco abrumador el puesto en el Villarreal, porque recordemos que estamos hablando de que el Villarreal tiene que mantener ese puesto de Europa, luego lo vamos a ver al final del vídeo donde los colocamos, pero yo creo que se le queda un poquito grande, en mi opinión. A mí también me lo parece. Además tienen que competir en la Champions, no sé si Sergi Altimira ese salto lo puede afrontar. Y ahora te quiero preguntar, Alex, ¿qué posición necesita reforzar el Villarreal de cara a la temporada que viene? Precisamente iba a hablar del lateral derecho. Yo creo que es lo que más necesita el Villarreal. Necesita fichar un jugador con proyección, pero que tenga presente actualmente. Se hablaba de Nahuel Molina, me parece que no es el fichaje ideal, no. Sobre todo por el estilo de Marcelino, pero quizás un jugador joven del estilo de Marc Pubil, que ya ha fichado por el Atleti, pero de ese estilo, estaría bien. Pues vamos a continuar con el que quedó en esa sexta plaza, a 10 puntos de la ansiada cuarta plaza, que fue el Real Betis. El Real Betis se está moviendo mucho en este mercado. La primera baja que tuvo fue la de Cardoso, era una baja cantada que se iba a ir al Atlético de Madrid, ¿no, Pablo? Se estaba viendo de meses anteriores, fichaje del Atlético de Madrid por 25 millones más 5 en variables. Muy dura la baja para el Real Betis. Creo que en el perfil técnico y táctico de Pellegrini era Cardoso el que daba la salida, el que al final sube, baja, es el pivote todocampista, podríamos hablar. Y creo que es una de las bajas que necesita suplir el Real Betis para continuar en la buena dinámica, sobre todo en la segunda parte de la temporada que ha tenido el conjunto hispalense. Y sobre todo porque no sé si Pellegrini termina de ver a Lo Celso en ese doble pivote, que podría ser la baja, o sea, la manera de suplirlo, pero yo creo que necesita reforzarse sí o sí porque Cardoso era imprescindible. Luego hablaremos de un nombre que está saliendo en los últimos días, pero vamos a continuar con las bajas. Esta me afecta bastante, la de Jesús Rodríguez, porque yo es un jugador que he defendido a capa y espada en este podcast y quería compartir con vosotros una reflexión que hablamos el otro día, que era que me da mucha pena que se está perdiendo ese canterano que lucha por llegar a lo más alto de su club y quedarse muchos años ahí triunfando. No solo el caso de Jesús Rodríguez, también lo vimos con Fer López, que se fue al Wolverhampton, a Sandy Ao, que también se fue del Real Betis, y no sé, me da mucha pena. Raúl Moro, que también se va al Ajax, Diomandé, que se va. Entonces, me da mucha pena que ya los jugadores no tengan tantas aspiraciones con el club de su vida y, claro, ligas extranjeras pueden llamarte mucho la atención, sobre todo en estos jugadores jóvenes. Pero y es que no sé. El Como es un buen proyecto, pero que no está consolidado por el dinero que tiene, no por las aspiraciones deportivas. Eso sí, la venta del Betis es magnífica, claro, es 20 millones es una barbaridad. Y vamos a continuar con otra baja, que igual es alta, no lo sabemos, pero por el momento es baja, que es la de Antonio de Triana, que a todos nos maravilló en Sevilla, Alex, y pues no sé cómo ves la operación. Si creo que va a volver al Real Betis, no sé si con otra cesión, con opción de compra, quizás mirando a Champions al año siguiente y mirando esos ingresos económicos, pero yo creo que es necesario que vuelva Antonio de Triana por el bien de la Liga y por el bien del Betis de Pellegrini. No somos aficionados del Real Betis, pero creo que todos queremos que Anthony recale de nuevo en el Real Betis porque es una historia de amor que tiene que continuar.
Y la siguiente baja que ha tenido el Real Betis son 4 temporadas de Sabalí en el conjunto verde y blanco y finalmente se marcha por 2 millones, poco más que comentar. El siguiente, Juanmi, que se marcha al Getafe, ya estuvo cedido la segunda parte de la temporada pasada y finalmente se va al conjunto madrileño, ¿no, Pablo? Tras 6 temporadas fue un pequeño ídolo en el Villamarín, todos queremos que marque Juan Miguel. En aquella Copa del Rey que se llevó finalmente el conjunto hispanense fue fundamental, pero al final, hombre, el Getafe ejerce esa compra tras la cesión por 1,2 millones y creo que tampoco es una baja muy dolorosa. Ya la edad le pesaba. Más en lo sentimental que en lo deportivo. Exacto. Y el siguiente que se marcha es William Carballo. Todos nos acordamos de ese gol que metió en la famosa semifinal frente al Rayo Vallecano, que le dio una Copa del Rey al Betis y se marcha, ¿no, Alex? Se marcha uno de los mayores exponentes de esa Copa del Rey. No le hemos añadido, pero Borja Iglesias también parece que se puede marchar y son dos de los jugadores más importantes en esa competición. Yo creo que no es tan dolorosa porque no estaba contando tanto para Pellegrini estos años debido a las lesiones, pero es significativa porque aportaba mucho la rotación. Y para reforzar ese extremo con la marcha de Jesús Rodríguez, Ángel Aro, el presidente del Real Betis, ha apostado por Rodrigo Riquelme, la eterna promesa que yo creo que puede fructificar como jugador en el conjunto verde y blanco, ¿no, Pablo? Fichaje procedente del Atlético de Madrid por 15 millones de euros. Todos conocemos a Rodrigo Riquelme, un conocido de la Liga Española. Me parece muy interesante porque no solamente es un extremo muy talentoso, sino que creo que es muy aprovechable, sobre todo teniendo en cuenta la temporada que hizo en el Girona de Mitchell, donde explotó de alguna manera para volver al Atlético de Madrid y tener algunos minutos. Quiero ver qué puede hacer Manuel Pellegrini con él, porque el ingeniero creo que puede recuperar la mejor versión de Riquelme. Creo que tiene mucho que ver el fichaje de Rorro con Junior Firpo en esa banda izquierda, cómo va a subir y Rorro meterse por dentro. Quieren utilizarle tanto de extremo como de falso media punta y puede ayudar mucho a Isco y a la zona atacante al Cucho Hernández. Yo creo que es muy buen fichaje. Feliz con la incorporación de Junior Firpo, ¿no? Sí, ya la podemos tratar. Junior Firpo es nueva incorporación del Real Betis, viene procedente de la segunda inglesa y Alex está muy contento. Muy contento, me gusta que vuelvan a la liga jugadores tan buenos. Aquí somos abanderados de Junior Firpo, de Ilaix Moriba, de Jesús Rodríguez. Sí, de todo. No les podemos no nombrar y esperemos que vuelvan más conocidos de la liga. Y para reforzar la zaga, finalmente han ejercido la opción de compra de Nathan, que viene procedente del Nápoles, y a mí me parece un fichaje ideal, ¿no, Pablo? Opción ejercida por 9 millones de euros, necesario. Sobre todo, no solamente por fondo de plantilla, habrá que ver cuál es la pareja de centrales. Creo que en ese momento Bartra sigue siendo, en mi opinión, inamovible. Me parece Diego Llorente la temporada que pero hizo es que también. estaba lesionado. Habrá que verlo, pero sobre todo, bien visto para fondo de armario. Si es ese supuesto, me parece muy interesante. Y para reforzar la portería, que falta hacía, ya lo vimos en la final de la Conference League, ha optado la dirección deportiva del Betis por hacerse con los servicios de Pau López y el ya llegado Álvaro Valles. ¿Qué opinas de Pau López? Yo de Pau López, si quieres comentarlo, Alejandro. Sí, coméntalo. Bueno, sí, a Pau López al final pues habrá que verlo, pero sobre todo me quiero centrar en Álvaro Valles, ahora hablo de Pau López, no tengo problema. Pero me parecía, porque iba primero ese guión, más que nada para que lo sepan. Álvaro Valles es un negocio redondo, portero de 27 años procedente de Las Palmas, estuvo ya en la cantera del Real Betis Balompié, al final conoce la casa y creo que debe ser titular tras la salida de Ruiz Silva, que lleva siendo el portero titular. Pero es una operación más que arriesgada, al final de un año inactivo, vuelve al Betis. Como has dicho tú, estuvo en la cantera. Me parece que es más complicado que ofrezca el nivel que pudimos ver en Las Palmas, que lo vuelva a ofrecer en el Real Betis, pero bueno, al final no pierdes nada, tienes dos porteros como son Pau López y Álvaro Valles que pueden actuar como titulares y en 3 competiciones hacen mucha falta. Yo creo que se pueden disputar el puesto, pero Pau López en todo caso el puesto de suplente de Álvaro Valles, en mi opinión, un portero que conoce la liga y que además es más joven, con más proyección, creo que pero puede cuidado porque Pellegrini no teme a rotar los porteros, ya lo vimos con hombre, Bravo y Luis Silva, sí con que Yates, Adrián, al final se lo van a tener que disputar. No sé cómo estará Álvaro Valles, pero a mí me parece, con lo que vimos en la Unión Deportiva de Las Palmas, un salto de calidad respecto a la temporada de Adrián, que fue el talón de Aquiles esta temporada del Betis. Y otro nombre que no sabíamos si meterle o no meterle en el vídeo es el de Iker Losada, Pablo, que no sabemos qué va a pasar con él. Viene de una compra en el Racing de Ferrol por una cláusula de 1,8 millones, 22 años, 41 titularidades, 9 goles y 7 asistencias de segunda división. Son cifras más que interesantes en este caso para un delantero, un banda, un mediocampista incluso, que te puede dar muchísimo. A mí me parece bastante interesante, visto que el Betis también está buscando renovar la plantilla con esos jóvenes junto con Riquelme. Puede ser interesante. Yo creo que se puede terminar quedando. Sin ser un santo de mi devoción, yo creo que es un jugador interesante para la rotación y para ayudar ahí a Riquelme y a los mediapuntas a esa rotación que hablaba. No olvidemos, 3 competiciones, la temporada va a ser larga, final de Mundial, cuidado. Luego, para reforzar la delantera, ya sabemos que tiene al Cucho, ya sabemos que tiene a Navalcambú, que de momento se queda. Han reforzado con Gonzalo Petit, que es es un delantero uruguayo que no le hemos visto mucho, pero Alex, ¿qué te ha podido saber? No hemos podido verle mucho, la verdad, pero hemos visto que lleva bastantes goles, tiene proyección, se habla de una cesión, me habías comentado antes,
Entonces es un perfil interesante para la rotación y si lo consiguen revalorizar con una cesión también. Y vamos con el apartado de rumores, porque todo lo que engloba el Betis suele haber muchos rumores y el que más está sonando en la ciudad es el de Ceballos, que parece que no cuenta mucho para Xabi Alonso y que puede recalar finalmente después de años y años de culebrón en el Real Betis. Me estoy imaginando ya un triple mediocampo con Ceballos, Lo Celso y Isco Alarcón, cosa que puede ser maravillosa. Ahora dirás otro nombre ahí en el pivote que está sonando por el que puede ser sustituido, en este caso la salida de Johnny Cardoso, pero a mí Ceballos me parece que sería una incorporación increíble para es un gran nombre. Yo creo que es que incluso la temporada pasada tuvo que lucir porque el Madrid no conseguía crear en ningún momento. Entonces, en un Betis que necesita tanto de eso, como se va a ir Johnny Cardoso, puede ser perfecto, le encaja perfecto. Es un salto de calidad brutal para el equipo de Pellegrini. Y antes os decía, si me hubieras preguntado quién hubiera sustituido a Alex Baena, te hubiera dicho Moleiro. Y ahora, si me preguntas quién es el sustituto ideal de Johnny Cardoso, para mí, Arambarri, que ha sido el mejor jugador del Getafe esta temporada, ha sido 10 goles, el máximo goleador de la temporada del Getafe, y me parece un fichaje ideal, ¿no, Alex? La gente pensará que igual no cuaja porque viene del Getafe al Real Betis, pero es que Arambarri, nada más lejos de la realidad, es un jugador que tiene buen trato de balón, muy buen golpeo y que obviamente, como llevamos diciendo todo el vídeo, las 3 competiciones hacen falta jugadores como él, experimentados y que entre tanto joven den un poco de serenidad al equipo. El capitán general de Bordalás puede calar con Pellegrini, puede ser magnífico eso. Y Alex, ¿tú qué crees que necesita el Real Betis en este mes que queda de mercado? Yo creo que el lateral derecho está claro que lo necesita con la baja de Sabalí y quizás algún recurso arriba también que ilusione, porque con la marcha de Anthony no tiene otro recurso. Yo creo que sería lo interesante. Y ahora es momento de mojarse. Sí que es cierto que queda un mes para que comience la competición y 2 meses o algo, bueno, más de un mes para que se cierre el mercado, pero os voy a preguntar, para que os la juguéis un poco, un triple desde el centro del campo, ¿en qué posición quedarán Athletic, Betis y Villarreal? Bueno, si quieres empiezo Sí, yo. empieza, Yo vale. creo que el mismo orden que hemos hecho el vídeo, en realidad. Bueno, no el mismo, porque el Athletic Club lo voy a poner cuarto, voy a poner quinto al Betis y sexto al Villarreal. Yo voy a poner cuarto al Villarreal, quinto al Athletic Club y sexto al Betis. Todo Pues, diferente. Mucha diversidad. Bueno, Sí. pues continúa. También quería decir que hemos pensado en meter a la Real Sociedad, que es un equipo que siempre está por estos puestos, pero es que no se han reforzado. El Celta yo creo que le va a costar mucho con una competición más. El Rayo Vallecano ya está analizado en un vídeo que podéis ver aquí, así que apostamos por estos 3 equipos. Yo creo que van a quedar el cuarto el Betis, quinto Athletic Club y sexto el Villarreal. Muy Betis Betis. Champions. Uf. Yo creo que sí, es que me ilusiona mucho con lo que puede hacer Pellegrini con estos jugadores, sobre todo si llega Ceballos, yo creo que se puede dar. Pues ya con estos 3 equipos repasados, esperemos que os haya gustado. Dejadnos en comentarios qué fichajes queréis que deba hacer vuestro equipo o uno de los 3 que hemos dicho y nos vemos la semana que viene con más.